Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con fisio de Respi ya para terminar intercambio y transporte. Entonces, ayer estábamos hablando de que el intercambio gaseoso depende de tres principales procesos. La ventilación, que es todo el aire que entra al cuerpo, y en este caso nos interesaba más el concepto de ventilación alveolar, ¿no? Que específicamente el aire que sí entra al cuerpo, pero se va a intercambiar. La perfusión, que es básicamente el flujo sanguíneo dentro del pulmón, que igual ya lo comentamos, pero ahorita vamos a recordar un poco. Y por último, el proceso de difusión. Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos ya a pasar con la parte de la perfusión, solamente recordando que la circulación pulmonar, su principal cometido es llevar a cabo, pues, el intercambio, ¿no? Por lo tanto, no necesita de un sistema de alta presión para asegurar la perfusión, como lo es en la circulación sistémica. Y también, gracias a esta propiedad o esta función, pues bueno, los vasos que incluye la circulación pulmonar son vasos de alta compliance, es decir, se pueden distender fácilmente, son vasos de baja resistencia y pues es un sistema de baja presión a grandes rasgos. Y esto dijimos que es porque el circuito pulmonar es mucho más corto que el de la circulación sistémica y en segundo lugar porque si nosotros incrementamos la presión por alguna razón, se escapa el líquido y genera edema pulmonar, ¿no? Y eso no queremos porque altera también el intercambio. En el caso de la regulación, tenemos una regulación intrínseca o autorregulación. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a responder ante situaciones como, por ejemplo, el incremento en el gasto cardíaco, en la presión arterial y algunas otras situaciones. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, primero considerar que no todos los alvéolos van a estar con sus capilares abiertos. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer ejercicio, incrementa el gasto cardíaco, es decir, se bombea más sangre por minuto. Y entonces, así como sale sangre por la circulación sistémica a través del ventrículo izquierdo, lo va a hacer en la circulación pulmonar a través del ventrículo derecho. ¿Ok? Es la misma cantidad de sangre. Entonces, ¿cómo el pulmón responde cuando hacemos ejercicio, esa gran carga de sangre en la parte de eyección? Gracias a un proceso que se llama reclutamiento. Y es lo que les comentaba. En un principio, en situaciones normales, no todos los capilares en los alvéolos están realmente abiertos. Cuando nosotros incrementamos el esfuerzo, lo que sucede es que los capilares que estaban cerrados, pues bueno, se abren y entonces pues ya pueden ayudar a eh, pues transmitir este flujo de sangre, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, es por eso que pues no nos da ningún edema pulmonar cuando hacemos ejercicio, ninguna otra situación por el estilo, ¿no? ¿Cuándo se puede alterar esto? Bueno, cuando existe a lo mejor falla cardíaca, principalmente izquierda. Acuérdense que si falla el ventrículo izquierdo, hay encharcamiento de todo lo que está atrás, ¿no? Aurícula izquierda y circulación pulmonar de forma global. ¿Qué es lo que sucede ahí? En un principio, pues a lo mejor mi sistema de reclutamiento sí está funcionando, pero a la larga, pues ya no voy a tener más capilares que reclutar, más capilares que abrir, y el líquido se va a empezar a escapar. Se empieza a escapar, se empieza a escapar, y empieza a generar, pues, edema pulmonar. Este edema pulmonar, en la parte clínica, lo podemos auscultar, como algunos crepitantes, así se llama, que empieza como que, escuchan como que algo crujiente, como burbujitas que ahí están, porque pues hay líquido. Y también nos va a dar algo llamado disnea. La disnea es la sensación, sí, es un síntoma, es lo que siente el paciente, lo que refiere como que le falta el aire, que no puede respirar, ¿no? ¿Y por qué no puede respirar? Por este compromiso que tiene, pues, en el intercambio gaseoso. Y la disnea puede ser de pequeños, de medianos o de grandes esfuerzos. De grandes esfuerzos, pues a lo mejor y es una disnea que a lo mejor muchos de ustedes hayan experimentado cuando hacen ejercicio así de la nada y tiene tiempo que no habían hecho actividad física, pues sienten como que les falta el aire, ¿no? Esa es disnea. Pero, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, dependiendo de la gravedad, va siendo la disnea. Si la disnea es de pequeños esfuerzos, imagínense, con caminar ya se está sintiendo como que la falta de aire, porque cuando caminamos, hacemos actividad física, acuérdense,
incrementa el gasto cardíaco. Si ya de por sí tiene falla cardíaca, tiende al encharcamiento. Y si nosotros ahora queremos reclutar de más capilares que ya no se puede, pues va a ser más evidente, ¿no? Entonces, más o menos tiene que ver con la disnea y el edema pulmonar que genera la insuficiencia cardíaca. Otro proceso de regulación es que cuando tenemos un ciclo ventilatorio, las resistencias dentro de estos vasos van a cambiar. Supongamos que nosotros estamos en un volumen de reposo que dijimos que es la capacidad residual funcional. Aquí está. Bien. Partimos de acá y supongamos que estamos en un volumen corriente de más 500 mililitros, menos 500 mililitros de aire, entran y salen, y así sucesivamente, ¿no? Una respiración tranquila. Realmente no cambia mucho la resistencia en la circulación pulmonar. Estamos como que en estos rangos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, queremos lograr una capacidad pulmonar total? Es decir, inflarnos, llenarnos de aire. ¿Qué es lo que va a pasar con la circulación? Bueno, pues va a incrementar la resistencia. ¿Y eso por qué? Imagínense lo siguiente. Si ustedes se llenan de aire, los alvéolos van a estar bien inflados, se distienden de más. Y como ya dijimos que eso está en estrecho contacto con su pared capilar, y dijimos que los capilares realmente y los vasos sanguíneos en la circulación pulmonar son muy maleables, por así decirlo, son muy distensibles, pues en este caso el abombamiento de los alvéolos va a comprimir a los capilares y a los vasos que se encuentran pues por toda la trama pulmonar, ¿no? Al comprimirlos, ¿qué es lo que sucede? Disminuye la luz, disminuye el radio. Si disminuye el radio, ustedes ya saben que incrementa la resistencia, ¿no? Por eso es que vean cómo es que incrementa la resistencia cuando pues tenemos la capacidad pulmonar total. Vámonos al caso contrario, realizamos una expiración forzada y nos quedamos nada más con el volumen residual dentro del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa acá? Vean cómo también la resistencia incrementa. Pero aquí, ¿por qué lo hace? Vámonos de nuevo con la ley de Boyle, que nos dice, a menor volumen, mayor presión intratorácica, ¿no? Entonces, si aquí sacamos todo el volumen, tenemos una mayor presión dentro de la cavidad torácica y esa mayor presión ya no es como la de los alvéolos que los está aplastando, pero esa mayor presión que ya es de todo el tórax junto, lo mismo, comprime a los vasos. Si los comprime, disminuye el radio. Si disminuye el radio, incrementa la resistencia, ¿no? Y pues prácticamente eso es lo que sucede cuando tenemos cambios en los ciclos, bueno, en cada ciclo ventilatorio. Muy bien. Otra parte de la regulación es que la circulación pulmonar puede responder a sustancias químicas. El más importante de estos procesos es la hipoxia. Y esto va explicado lo siguiente. Por lo general, la hipoxia en la circulación sistémica genera vasodilatación. Piensen que las células en la circulación sistémica, cuando no tienen oxígeno, dices, ¿sabes qué? No hay oxígeno, pues yo quiero que me llegue más oxígeno y desencadena algo que nosotros ya vimos, ¿verdad? Que se llama hiperemia, ¿qué? ¿Activa o reactiva, no? Es hiperemia activa, es decir, cuando hay déficit eh, metabólico, por así decirlo, los tejidos sensan que no hay oxígeno y si no hay oxígeno, ¿cómo van a responder? Bueno, pues con vasodilatación. Y esa vasodilatación va a ser para que incremente el flujo y al incrementar el flujo es como si le fuera a llegar más oxígeno, ¿no? Eso es lo que piensan los tejidos. Pero ¿qué es lo que sucede en la circulación pulmonar? Todo lo contrario. La hipoxemia, la caída del oxígeno, desencadena vasoconstricción. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, el estímulo más importante es la hipoxia, la caída del oxígeno tisular local. Y esto nos va a generar vasoconstricción. ¿Y esto por qué? Bueno, piensen lo siguiente. Por lo general, la hipoxia en un alveolo va a estar relacionada con que, pues ese alveolo no está funcionando. Piensen que aquí está lleno, está tapado, perdón, el alveolo, y pues el oxígeno no puede pasar, ¿no? Ese alveolo que está acá, pues dice, ¿sabes qué? Hipoxemia, no hay oxígeno, hipoxia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vasoconstricción. Y va a cerrar su capilar que justamente se dirige hacia ese alveolo. ¿Para qué? Pues si es un alveolo que no está funcionando porque pues está obstruido o no funciona por alguna razón, pues ¿para qué le mando yo sangre si de por sí no se va a intercambiar? Solamente va a favorecer a que se generen cortocircuitos y eso yo no quiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Vasoconstricción y vean cómo se distribuye el flujo hacia el capilar donde sí está funcionando su alveolo asociado.
Entonces, ¿para qué es esta vasoconstricción hipóxica? Para redistribuir el flujo a regiones donde tengo alvéolos que sí están funcionando y entonces yo alvéolo que no funciona, pues ya ni siquiera pues, tomo sangre, pues que ni siquiera voy a servir para intercambiar, ¿ok? Entonces, para eso sirve la vasoconstricción hipóxica. Es un mecanismo de autorregulación. Piensen que es un pulmón que está enfermo, alvéolos que ya no están sirviendo y pues, ¿sabes qué? Pues yo, mi principal cometido es el intercambio gaseoso. Si me llega sangre, pues de todos modos no voy a intercambiar. Pues mejor se lo mando a los que sí están funcionando. Entonces, con eso generamos ¿qué? Redistribución del flujo para que sí se pueda intercambiar, ¿no? Y cuando, por ejemplo, es muy, muy intensa, pues la vasoconstricción, vean, que se da en todos los alvéolos, estén o no funcionando. Si es una, pero si es una hipoxia, hipoxemia general, que es decir, todo el cuerpo lo está sensando así, o realmente no le está llegando nada de oxígeno a los pulmones, ¿qué es lo que sucede? Vasoconstricción de todos los capilares, bueno, de todos los vasos de los alvéolos, ¿y qué es lo que va a pasar? Si hay vasoconstricción generalizada, incrementa la resistencia a la circulación pulmonar global. ¿Y a qué se traduce esto? Ahora el ventrículo derecho, que normalmente pues tiene sus paredes delgadas porque pues no necesita tanta fuerza, ¿qué es lo que va a recibir? Pues va a recibir un mayor peso, ahora va a tener que generar más fuerza para poder vencer esas resistencias, ¿no? ¿Y eso qué va a pasar? Bueno, a la larga ya saben que este esfuerzo se va a transmitir a este ventrículo, va a haber insuficiencia cardíaca derecha, esa insuficiencia cardíaca va pues en algún momento generar encharcamiento, pero ahora ¿dónde va a ser el encharcamiento? Va a ser en la circulación posterior. ¿Ok? Es decir, toda la circulación sistémica a lo mejor puedo tener un edema. Y todo esto por, vean, por una patología pulmonar en un principio. Lo más común es que esto se deba a EPOC. Repito, no va a ser algo que sea de un día para otro, va a ser algo que ya lleve años. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el EPOC? Bueno, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo más común es que esté asociada pues, al tabaquismo. Piensen que desde un principio la vía respiratoria principal va a estar más cerrada porque es obstructivo el trastorno, pero además el humo de tabaco daña directamente a los alvéolos, altera el proceso de intercambio, pero de por sí ya me entran menos aire. A la larga, ¿qué va a condicionar? Que pues de forma global a todos los pulmones pues les llegue menos oxígeno. Y si le llega menos oxígeno a todos los pulmones, ¿qué van a hacer? Vasoconstricción hipóxica, ¿no? Vasoconstricción hipóxica, que es igual, aumento en la resistencia de la circulación pulmonar. Y para que yo pueda vencer esta resistencia necesito mayor fuerza. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Una hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar, por un lado, me puede dar edema también, pero por otro lado, me puede dar insuficiencia, pero ¿del qué? Del ventrículo derecho, porque pues ahora este ventrículo que no está acostumbrado a bombear con tanta fuerza, lo va a tener que hacer. Va a llegar el momento donde pueda fallar, y si falla, se empieza a acumular toda la sangre que está atrás, ¿no? ¿Y qué está atrás? La circulación sistémica. Entonces, para que vean que incluso las enfermedades respiratorias pueden comprometer la circulación y uno a lo mejor no lo asociaba mucho, ¿no? Bueno, vámonos con el proceso molecular de cómo se genera esa vasoconstricción hipóxica. Resulta que en mi músculo liso, piensen que esta es una célula de músculo liso. Ahí está el núcleo. Tengo unos canales de potasio que son sensibles a oxígeno. ¿Ok? Esos canales siempre están abiertos cuando hay oxígeno. Pero cuando ya no hay oxígeno, ¿qué es lo que sucede? Se cierran. Y si se cierran, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el potasio ya no puede salir. El potasio ya no puede salir. El potasio tiene carga positiva. ¿Y qué va a pasar? Despolariza la célula. Si la despolariza, va a alcanzar a un canal de calcio, voltaje dependiente. Y ese canal de calcio, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a abrir, ¿no? Porque está despolarizando. Se abre el canal, entra calcio. Y como ustedes saben, el músculo liso se contrae con calcio. Entonces el calcio se une a la calmodulina. El complejo calcio-calmodulina activa después a la sinasa de la cadena ligera de miosina. Bueno, cadena ligera de miosina y la cadena ligera de miosina con actina es igual a contracción. Y así pues se da la contracción de este músculo liso y genera vasoconstricción de forma global. ¿Ok? Entonces este es como que el mecanismo global que explica la vasoconstricción hipóxica. Todo depende de un canal que es sensible a oxígeno
Cuando hay oxígeno, el canal está abierto, las células están hiperpolarizadas, no hay vasoconstricción, pero una vez que se cierra porque el oxígeno cayó, pues bueno, sí hay constricción, ¿no? Vasoconstricción hipóxica, recuerden, es el principal mecanismo que me ayuda a generar cambios en la resistencia pulmonar y es contrario a lo que sucede en la circulación sistémica, donde la vasoconstricción genera vasodilatación, donde la hipoxemia genera vasodilatación. Muy bien, ¿alguna duda con ese mecanismo? ¿Quieren que se repita algo? No, Fer, estuvo muy claro. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Tenemos también sustancias que pueden interferir. Ojo, no son las principales, ya vimos quién es el principal factor, pero bueno, hay que considerarlos en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la bradicinina, el óxido nítrico y la acetilcolina son como que los principales que generan vasodilatación en la circulación pulmonar. Ujú. Mientras que lo que generan vasoconstricción, pues es la angiotensina. Tenemos a los tromboxanos, prostaglandinas, principales derivados esos que hay en un estado inflamatorio, pues generan vasoconstricción. Y la serotonina, ¿no? La histamina realmente le pega más a la vía respiratoria que a la parte de la circulación. Entonces, pues si bien no son las principales sustancias a las cuales responde el músculo liso, pues hay que tenerlas en cuenta en ciertos estados, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizas lo que mencionábamos, ¿no? Un YECA, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, por un lado esa enzima degrada a la bradicinina, ¿verdad? Para que no genere efectos. Y por otro lado, pues estimula la conversión, ¿no? De angiotensina 1 a angiotensina 2. Si nosotros bloqueamos esa enzima con un fármaco, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la bradicinina ya no se va a estar degradando, ¿no? Entonces, vean que puede generar una implicación pulmonar. Y entonces, pacientes que generan captopril y todo eso, pues bueno, luego pueden tener tos seca, ¿no? En parte porque la bradicinina es un estimulador de las terminaciones que hay en el pulmón que desencadenan la tos y en segundo lugar porque pues empieza como que este líquido, ¿no? Por la dilatación que hay. Y por último, pues bueno, hablar de los famosos cortocircuitos que mencionamos en un principio en la cascada del oxígeno. Un cortocircuito o un shunt, es lo mismo, es una región de la perfusión que no participa en el intercambio gaseoso. Esa es la definición. Es una parte de la perfusión del pulmón que no participa en el intercambio gaseoso. Y el shunt lo vamos a determinar así. Un shunt fisiológico es igual a la suma de un shunt anatómico más un shunt patológico. Y eso es más o menos como el espacio muerto, ¿no? Espacio muerto fisiológico es igual a espacio muerto anatómico más espacio muerto no profundidad. Es casi lo mismo. De hecho, es el mismo principio, nada más que el cortocircuito, el problema era en el alveolo y aquí el shunt, el problema es en la circulación, ¿no? Entonces, mencionábamos que los principales shunts anatómicos, que de por sí o sí tenemos, que deberían de ser lo que normalmente tenemos, que es menor al 5%, ¿ok? ¿Qué, qué estructuras incluyen? Bueno, tenemos las venas de Tevesio, venas de Tevesio, que esas drenan directamente, es con la circulación cardíaca y drenan directamente a la aurícula izquierda y tenemos a las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales. Estos, pues bueno, todos lo tenemos, por lo tanto, si hay un cierto cortocircuito, por ejemplo, veíamos, ¿no? Si nosotros medíamos la presión alveolar de oxígeno era de 100, pero si tomamos una gasometría y lo veíamos en la presión arterial de oxígeno, pues a lo mejor estaba en 95, ¿no? ¿Por qué cayó 5 milímetros de mercurio el oxígeno en ese tramo? Por los cortocircuitos anatómicos, y eso es completamente normal. Pero podemos tener cortocircuitos patológicos. ¿Y esto qué implica? Nuevamente, vámonos con la definición de cortocircuito. Es una región de perfusión que no participa en el intercambio gaseoso. En este caso, por ejemplo, eso es un cortocircuito anatómico. Vean, ese es anatómico. Vean cómo me estoy saltando donde está el alveolo, donde sí debería de intercambiarme. Ese es uno anatómico, pero el alveolo está bien. Aquí el alveolo está bien. ¿Qué sucede con el shunt patológico? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Ese es mi alveolo y esa es mi circulación. Si por alguna razón, vamos a poner aquí como que la sangre entra, pasa. Lo normal sería que aquí se dé el intercambio. Entonces entra con poco oxígeno
Y acá debería de salir con alto oxígeno, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Es un cortocircuito patológico. Por lo tanto, es región de perfusión que no participa en el intercambio, pero aquí no tiene nada que ver con que yo tenga vasos raros, ¿no? El problema aquí es que el alveolo no funciona. Piensen que aquí entonces está obstruido por completo el alveolo. Entonces, si bien el alveolo está recibiendo sangre, no está participando en el intercambio porque aquí no, por ejemplo, no puede pasar el oxígeno que yo necesito. No pasa. Y si no pasa, pues bueno, aunque yo quiera y aunque yo acá entre con poco oxígeno, ¿cómo voy a salir? Pues con poco oxígeno, porque pues no está entrando. No entra a los alveolos, si no hay oxígeno en los alveolos, pues la sangre así como entra, así sale y pues va a salir pobre en oxígeno. ¿Ok? Entonces, eso es un cortocircuito patológico y como su nombre dice, pues siempre va a ser en estados pues, de patologías, ¿no? Fisiopatológico. Entonces, aquí, ¿cuál es la situación? En el shunt patológico, que no hay alvéolos ventilados. Vean acá, no hay ventilación. Y el espacio muerto patológico, perdón, el espacio muerto ajá, patológico, el espacio muerto alveolar, ¿qué eran? Eran alvéolos que no estaban perfundidos, pero sí ventilados, ¿no? Entonces aquí es como que lo contrario. Aquí sí hay perfusión, pero no hay ventilación. ¿Y esto qué me genera? Un shunt patológico, ¿no? Y bueno, pues estos principalmente se va a dar cuando yo, por ejemplo, tengo una atelectasia, donde por alguna razón colapsa completamente pues todo un pulmón. Si colapsa, pues ya no. Por más que quieras, pues ya no lo vas a distender, ya no le va a entrar aire, no está ventilado, ¿verdad? Y si no está ventilado, pues bueno, pues no va a participar en el intercambio por más que quieras. Otra razón, imagínense que están comiendo, no sé, un durazno y de repente se les va el hueso y se les atora la tráquea, ¿no? Pues ya no va a haber ventilación por más que quieras, o sea, pues ya te tapó la vía principal, se afecta incluso pues todo el árbol, ¿no? El árbol bronquial, ningún alveolo pues va a estar realmente siendo ventilado. Si no hay ventilación, la sangre va a seguir pasando, ¿no? Pasa la sangre, pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues no va a haber intercambio porque no hay ventilación. ¿Ok? Entonces sí queda claro esta parte del concepto de cortocircuito, tanto el anatómico como el patológico. ¿Alguien no entendió algo? Todo bien, Fer. Todo bien, Fer, todo bien. Muy bien, bueno, entonces, pues eso es el cortocircuito, ¿no? En la clínica se puede medir un cortocircuito, sí, podemos utilizar esta fórmula que está muy compleja y lo más comúnmente utilizado es el gradiente alveolar arterial. Se escribe así, gradiente alveolar arterial. Y esto es igual a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Bueno, cuando ven una A mayúscula significa alveolar, cuando ven una A minúscula significa arterial, ¿ok? Entonces, lo normal es que esta diferencia debería de ser menor a 15. Ejemplo, acuérdense que la presión alveolar ya saben cómo calcularla, vimos el día de ayer, ¿no? Toda la fórmula y demás. Nos dio, por ejemplo, de 100, ¿no? Este lo calculamos, ya sabemos, hay fórmulas, y este pues lo tomamos directamente de la gasometría. Por ejemplo, en la gasometría dice que tengo 75 de oxígeno, ¿no? 75, nos hacemos la resta, 100 menos 75 son 25. Hay cierta diferencia, pero a lo mejor, pues a lo mejor por ahí, a lo mejor no hay funcionando, no están funcionando bien algunos alvéolos, pero no es tan grave. Vaya. Cuando tenemos patologías esas que les comento, donde realmente es evidente los cortocircuitos, por lo general, el gradiente está incrementando en más de 100, ¿no? En más de 100 y ya lo pueden considerar como que un poco patológico. Entonces, los libros nos dicen que debe que ser menor a 15 o menor a incluso 25, 30. Yo les puedo poner como que 30 nada más como para que consideren estas diferencias, ¿no? En el caso de que lo tengan aquí en 100 y tengan, por ejemplo, alguna parte de hipoxemia, pues bueno, como que hasta 70 lo pueden considerar normal. Bien, ya a valores más grandes, pues hay que sospechar en que puede haber un cortocircuito y hay que estudiarlo pues un poquito más al fondo, ¿no? La pregunta aquí es, lo comentábamos ayer, ¿no? ¿Creen que por ejemplo, nos va a dar pues caída del oxígeno, ¿no? Porque pues no se está intercambiando, vamos a tener hipoxemia. ¿Creen que esta hipoxemia, si le ponemos oxígeno suplementario, vaya a responder?
Así que llegas ahí, unidades de cuidados intensivos, y dices, ¿sabes qué? Ponle oxígeno al 100%. ¿Creen que va a responder? No. No, ¿verdad? Muy bien. No, ¿por qué? Pues si no hay cómo ventilar a los alvéolos, pues aunque le pongas el oxígeno al 100%, pues no hay cómo va a llegar. Y si no llega, pues no va a participar en el intercambio. Entonces, este tipo de proceso fisiopatológico que comparten varias patologías es de esas que no responden a oxígeno y es motivo por el cual les comentaba ayer que no todas las patologías pulmonares realmente necesitan oxígeno y bueno, sí necesitan, pero no todas se les puede administrar, ¿no? Por este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces ese es el cálculo del cortocircuito, no tiene ni siquiera practicidad. Bien, vamos con el último proceso que es la difusión. Ahora sí, la difusión pues es el paso de un gas a través de la membrana alveolo-capilar. Por lo tanto, vamos a ver primero cómo está conformada esta membrana. El principal componente son los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 pues son células epiteliales. Es un epitelio plano, plano, así como el del endotelio, que pues está muy delgadito y tiene pues un principal cometido, ¿no? Que es el intercambio. Para que yo tenga un intercambio gaseoso, piensen que necesito una barrera que sea muy, pero muy, muy delgada para que puedan pasar libremente los gases sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues nuestra membrana alveolo capilar está conformada por el extremo que tengo en mi alveolo y el extremo que tengo en mi capilar. Vamos a ver cuáles van a ser las capas, principalmente. ¿Dónde tengo las capas? Creo que es esta diapositiva. Vamos a ver primero las capas. En la parte del alveolo, el epitelio, que comentábamos los neumocitos tipo 1, si bien esa es como que la capa que delimita, antes de esto considerar que existe una cierta capa de agua que está envolviendo a los alvéolos, ¿no? Cuando hablamos de tensión superficial. Entonces la primera es agua o líquido alveolar. La segunda es ya el epitelio del alveolo, el epitelio alveolar, que es un neumocito tipo 1. En tercer lugar, bueno, pues los epitelios descansan sobre su membrana basal. ¿De quién? Del epitelio alveolar. Cuarto lugar, tenemos el pequeño intersticio, vean ese espacio intersticial, que está entre las dos láminas o membranas basales. Entonces tenemos el intersticio. Intersticio pulmonar. La quinta capa, ¿quién sería? La lámina basal, pero ahora ¿de quién? Del endotelio capilar o membrana basal del endotelio. Y la sexta capa, ¿quién sería? Pues bueno, es ya el endotelio o el epitelio de los capilares, ¿no? El endotelio capilar. Endotelio capilar. Entonces son 6 capas que sí o sí tengo que atravesar. Pero a veces, por ejemplo, en el caso del oxígeno, pues el oxígeno tiene que atravesar hasta el eritrocito, ¿no? Porque es su principal medio de transporte a través de la hemoglobina que está contenido de este elemento forme. Bueno, pues para que pueda llegar ahora hasta el eritrocito, pues también hay que atravesar la membrana del eritrocito. Entonces aquí, eso es lo que sí o sí tiene que atravesar, ¿no? Es decir, esa es la membrana alveolo capilar. Y a esto le podemos sumar más la membrana del eritrocito. Pero ojo, ya no le pongo número porque esto ya no es la membrana alveolo capilar, ¿ok? Nada más recuerden que el oxígeno sí o sí tiene que llegar pues hasta el eritrocito, pues también lo tiene que atravesar, ¿no? Y ahí está, son las capas que tengo que atravesar. ¿Y por qué se da la difusión de gases? Nuevamente, todo en fisiología va o se mueve gracias a un gradiente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del alveolo, en el alveolo, y acá, por ejemplo, vamos a poner el extremo capilar, el oxígeno, vamos a poner primero el oxígeno con rojo. Acá está, el oxígeno. En el alveolo está en 100 milímetros de mercurio. Ya hemos visto por qué. Y en el extremo capilar, por ejemplo, pues lo podemos encontrar en 40, ¿no? 45. Vamos a ponerle 40 milímetros de mercurio. Ahí está. Entonces, pues bueno, ya tenemos que el oxígeno pues tiende a entrar por esta diferencia bueno, de presiones, ¿no? Porque en gases no utilizamos el concepto de concentración, por esa diferencia de presión. Y entonces vean, pues el oxígeno se mueve ¿de dónde? De el alveolo hacia el capilar. Por eso es que tiende a entrar el oxígeno, ¿no?
Pero ¿qué sucede con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, lo pongo acá con azul clarito, lo tenemos a nivel del capilar perdón, a nivel del alvéolo con 40 milímetros de mercurio y a nivel del capilar lo tengo con 46. Y esta pequeña diferencia de 6 milímetros de mercurio es suficiente para que pues el dióxido de carbono vaya del capilar hacia el alvéolo y por lo tanto se elimine. Y así es como se mueven realmente los gases gracias a estas diferencias de presión. Por eso es lo que comentábamos. Si nosotros logramos esta presión alveolar de oxígeno con tal valor y de dióxido con tal valor, si interferimos con todo lo que está atrás, es por eso que altero el intercambio gaseoso, porque interfiero con los gradientes que puedo generar. Muy bien, entonces nunca hay que olvidar, ¿no? ¿Quiénes generan los gradientes? Pues todo lo que ya hemos visto previamente, ventilación, perfusión y toda la mecánica de la ventilación, más su control por el sistema nervioso central. Bien, pues ya tenemos como que el factor más importante, ¿no? La diferencia de concentración. Pero existen muchos otros factores más. Para eso vamos a estudiar a la ley de Fick. La ley de Fick nos habla de cómo es ese flujo en un proceso de difusión, el flujo de alguna sustancia en un proceso de difusión. Y entonces nos dice que la ley de Fick considera un gradiente de presión, una diferencia de presión, y esto lo vamos a multiplicar por un coeficiente de permeabilidad. ¿Y la permeabilidad de qué depende? Pues depende de la membrana alvéolo capilar. Y de hecho se parece mucho, pero mucho, mucho a lo que veíamos en renal. Acuérdense que tenía que haber una diferencia. Ahí era de concentración. Lo multiplicábamos por la constante de filtración. Piensa que aquí es por la constante de permeabilidad. Y la constante de permeabilidad que incluye, ya dijimos, propiedades de la membrana alvéolo capilar. Para no aprenderse tanto la fórmula, vamos a ver cuáles son esos factores. El primero tiene que ver con el área o la superficie de la membrana alvéolo capilar. ¿Cuál es la extensión que tenemos en alvéolos y capilares? Pues hasta yo creo que lo han leído, ¿no? Tan grandes como 2 canchas de tenis. O sea, eso imagínense qué es lo que tenemos nosotros de superficies y es que empezamos ahí a desdoblar todo el pulmón. Eso es lo que tenemos de superficie efectiva para intercambiar. Imagínense, es una superficie muy extensa, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en situaciones cuando tenemos atelectasias? Colapsa un pulmón, disminuye la superficie. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un proceso infeccioso? Y esa infección después resuelve en fibrosis. Bueno, se degrada el tejido, ya tengo menor superficie. Entonces, pues más o menos esta relación. Otra cosa a considerar que una vez que se termina de desarrollar el sistema pulmonar, igual que las nefronas, ya no tiene tanta capacidad para volver a regenerarse. Lo único que se regeneran son los neumocitos tipo 2, pero esos no me ayudan para el intercambio. Entonces, procesos fisiopatológicos que le peguen al pulmón siempre van a tener repercusiones después, ¿ok? Entonces, claro ejemplo ahorita con el COVID, síndrome post-COVID, sí o sí, pues van a terminar pues, con pulmones pues, menos eficaces, ¿no? Por así decirlo. Lo mismo con cualquier otra infección, con las neumonías, etcétera, etcétera. Siempre y cuando hayan sido después del periodo crítico de desarrollo, que aproximadamente terminó el desarrollo como a los 6, 7 años, ¿no? De la etapa pediátrica. En segundo lugar, ¿qué otra cosa necesitamos? El grosor de la membrana. Ya dijimos las capas que están conformadas. Si es que por alguna razón hay un engrosamiento de esto, ya sea por fibrosis, ¿qué pasa en la fibrosis? El espacio intersticial, la capa que vimos, empieza a acumularse el tejido fibrótico, se engrosa la membrana. La primera capa que vimos, ¿no? La capa de el líquido alveolar. ¿Cuándo se puede incrementar esto? En un edema pulmonar. En un edema pulmonar se acumula más líquido y ahora para que el líquido pueda atravesar, pues necesita atravesar un mayor grosor de la capa de agua, ¿no? ¿En qué otras situaciones puede haber este aumento del grosor? En procesos infecciosos se empieza a acumular el tejido purulento a nivel del alvéolo, se hace más gruesa la capa, cuesta más que atraviesen los gases. Y así cualquier otra cosa que ustedes sepan que van a interferir con el grosor de la membrana, pues van a repercutir en la difusión. ¿Ok? Entonces ya vimos el grosor de la membrana. Ese es otro, por así decirlo, ¿no?
Y por último, vamos a ponerlo así, como el coeficiente de permeabilidad del gas. Para esto nos vamos a ir con esas dos leyes que están acá. Vean, esa es la ley de Fick, más o menos nos está hablando acá. La diferencia de presión, la superficie y el grosor, ¿no? Más o menos. Pero, ¿de dónde sale también la ley de Fick? ¿O por qué se apoya la ley de Fick? Por esas dos leyes, la ley de Henry y la ley de Graham. La ley de Henry nos habla de qué tan soluble es un gas en un medio acuoso. Para eso existe algo llamado coeficiente de solubilidad y es una S, así, coeficiente de solubilidad. Bueno, ¿por qué nos interesa la ley de Henry? Porque de las primeras capas que mencionamos, bueno, ya lo borré, la primera capa dijimos que es el fluido que hay acá, ¿no? El líquido alveolar. Entonces, antes de que tengan que atravesar los gases a la membrana, necesitan pasar por la membrana de agua o la barrera de agua. Y esa barrera de agua, pues bueno, es importante considerar ahí la ley de Henry. Hay que saber qué tanto se disuelve un gas. Para eso vamos a recordar nada más, y lo vamos a ver después, que el oxígeno tiene una baja solubilidad en agua. Entonces, en una edema pulmonar, por eso es que a veces es tan complicado mantener esta parte de la oxigenación, ¿no? Pero el dióxido de carbono sí es soluble en agua, sí es muy, muy soluble en agua. Por ejemplo, el oxígeno tiene una solubilidad de 0.003 en comparación con el dióxido de carbono, que es punto y algo, ¿no? Es mucho más soluble. Entonces, primero hay que considerar esa ley, ¿no? Y la segunda es la ley de Graham. Y la ley de Graham nos habla sobre la relación que existe entre el peso molecular o el tamaño molecular del gas para que pueda difundir. Obviamente, entre más complejo sea el gas, menor capacidad de difusión va a tener. Entonces, piensen que si nosotros juntamos la ley de Henry y la ley de Graham, nos va a dar esta parte del coeficiente de permeabilidad. Y ya tenemos todo, vean. Uno, el área de superficie que yo tengo. Dos, el grosor. Y tres, lo que compete a los gases, ¿no? Si es que pueden o no pasar y con qué facilidad, ¿vale? Y esos son los tres parámetros que nos interesan. Acá, por ejemplo, nos desglosa un poquito más, ¿no? Coeficiente de difusión, es lo que estábamos hablando. Ah, perdón, les dije permeabilidad, es de difusión. El área de superficie, acá está. ¿Qué tanto tengo pues disponible? La diferencia de presión, aquí está, que es el gradiente de presión, la diferencia de concentración de gases o de presiones de gases, y por último el espesor de la membrana, ¿no? Son las cuatro cosas que nos interesan, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí quedó claro entonces cada uno de los determinantes de la difusión? Sí, Fer. Muy bien, entonces seguimos. Veamos qué sucede entonces cuando podemos modificar el grosor de la membrana, ¿no? Vean que, por ejemplo, aquí el oxígeno tiene que disolverse en el agua, en el líquido alveolar, lo que yo les decía, según la ley de Henry, ¿no? Pues para eso multiplicamos el coeficiente de solubilidad del oxígeno por la presión de oxígeno que existe y ya vemos qué tanto va a pasar. Bien, de aquí hay que pasar el resto de barreras y pues bueno, considerar el área que tenemos. En el cuanto al grosor, bueno, si la barrera es más gruesa, piensen que sí va a pasar o sí puede difundir el oxígeno, pero le va a costar más tiempo para que pueda hacerlo, ¿no? Oye, Fer, entonces, ¿por qué si aunque le cuesta más tiempo, por qué me puede dar hipoxemia o insuficiencia respiratoria esta situación? Porque los eritrocitos cuando pasan del otro lado, supongamos que eso es todo el alveolo y acá ya están los eritrocitos. Aquí pasan los eritrocitos ya rápido. Los eritrocitos realmente tardan pues menos de un segundo menos de un segundo en atravesar toda la trama capilar. Entonces, imagínense, tiene muy poco tiempo ese eritrocito para que pueda captar el oxígeno necesario de acá. El dióxido de carbono sin ningún problema se pasa rápidamente por lo que dijimos, ¿no? Es muy soluble. Por ejemplo, está en el plasma, no necesita tanto de que pase del eritrocito para allá y viceversa, ¿no? Pero ¿qué sucede con el oxígeno? Pues bueno, tarda un poco más, y si tarda un poco más y acá yo voy a mi ritmo con los eritrocitos, pues le va a costar más, ¿no? Y no tanto porque no pueda pasar, sino porque tengo el flujo acelerado y si acabas lento, pues es como, pues, no te apuraste, pues no recibo el oxígeno, ¿no? Y como cuando vas, alguien queda pasar por ti y pues te tardaste de más arreglándote y demás, y pues ya no, pues, se fueron, no te esperaron.
Así lo mismo sucede con los eritrocitos y la barrera cuando está engrosada. Entonces, veamos más o menos las variaciones que puede haber con estos parámetros que hemos comentado. El primero de estos es que el ciclo ventilatorio, la inspiración y la expiración, ¿qué es lo que pasa? Pues va a generar cambios en nuestra membrana alveolo-capilar. Cuando hacemos, por ejemplo, inspiración, en la inspiración se distienden más los alveolos y si se distienden más, ¿qué es lo que sucede? El grosor disminuye. Y en la expiración, como se colapsan los alveolos, incrementa su grosor y si incrementa el grosor, pues ya saben a qué es equivalente, ¿no? Esa es entonces la variación entre el área y el grosor con el ciclo ventilatorio, ¿no? Nuevamente, en la inspiración, ¿qué es lo que sucede? Hay mayor área, porque pues estamos inspirando, hasta tiene mayor sentido, ¿no? Inspiramos, nos inflamos más, mayor intercambio. En la expiración, ¿qué es lo que sucede? Pues disminuye la superficie, pero además el grosor incrementa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las variaciones de las presiones? ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a un poquito más con el gradiente, ¿no? Vean que durante la inspiración, pues nosotros estamos metiendo mayor cantidad de aire del ambiente y mayor cantidad del ambiente es equivalente a mayor cantidad de oxígeno, ¿ok? En comparación con la expiración, ¿ven? En la expiración pues tenemos menos oxígeno. Pero ¿qué sucede con el dióxido de carbono? Vean que el dióxido de carbono en la inspiración es menor. ¿Por qué? Porque lo estamos, ¿cómo se puede decir? Como que diluyendo, ¿no? Como meto más aire, ¿qué es lo que pasa? Diluyo el dióxido de carbono que se está pasando al alveolo. Y además porque este efecto de que yo tengo más oxígeno entrando, nuevamente presiones parciales, lo está diluyendo, ¿no? ¿Y cuándo incrementa el dióxido de carbono? En la parte de la expiración, ¿no? Porque lo estoy eliminando, lo estoy barriendo en la expiración para que se vaya. ¿Ven? Entonces son como que las variaciones. Esta es la más importante, nada más recuerden la variación del área y el grosor con el ciclo ventilatorio. Y pues ya vamos a pasar a las limitaciones. Las limitaciones se refieren a esas mismas determinantes que hemos visto, cómo es que están influenciados bajo, por ejemplo, el tiempo. ¿Qué limitaciones tengo yo para que puedan seguir con su cometido principal del intercambio gaseoso? Y por ejemplo, vean acá más o menos, ese es el tiempo capilar, ¿no? Es decir, lo que pasa un eritrocito acá, ¿qué tanto está demorando? Vean que si un eritrocito pasa en 0.75 segundos, lo que les decía, menos de un segundo, el oxígeno, vean cómo se equilibra luego, luego. A los 0.25, es decir, al primer tercio se logra el equilibrio del oxígeno. Acá está. Lo mismo va a suceder con el dióxido de carbono y demás. Pero, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, empezamos con fibrosis pulmonar, enfisema, edema pulmonar? Vean como en todos los casos, aquí se engrosa la membrana, se engrosa la membrana. En el enfisema, pues igual, ¿no? La parte de la distensibilidad también se altera. Y en todos esos casos, ¿qué es lo que sucede? Lo que dijimos. No es que no vaya a pasar el oxígeno, sí va a pasar, pero ¿cuál es la condición? Que va a tardar más, va a tardar más tiempo de acá a acá. Pero si de aquí a acá va a tardar más tiempo, pues hay que considerar más o menos cómo está el tiempo. ¿Sí? Si ya dijimos que normalmente se logra el equilibrio a los 0.25 segundos, ¿cuánto me va a tardar cuando tengo engrosada la membrana? Y para eso vamos a ver a ver, creo que es esta. Ajá, aquí está. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vean, eso es lo normal. Aquí está en color negro. Es lo normal, lo normal, lo normal, lo normal. Y vean qué sucede cuando el coeficiente de difusión disminuye. Ya sea porque hay engrosamiento, cualquier otra cosa que hemos visto está alterado. Vean cómo sí se va a lograr el equilibrio. Vean, al 100% se va a dar, pero va a tardar más. Si aquí se lograba a los 25.25, a lo mejor acá lo va a lograr a los 0.60, ¿no? Ahí está. Pero lo va a lograr. Entonces, bajo este principio, ¿cuándo creen que un proceso de fibrosis pulmonar, un proceso de edema pulmonar, pueda comprometer realmente el intercambio del oxígeno? ¿En qué situación? Vean que es tiempo dependiente. ¿Cuándo se imaginan? ¿En qué situación aceleraríamos el movimiento del eritrocito a lo largo del capilar?
En actividades físicas. Muy bien, en actividades físicas, en ejercicio. Entonces tenemos la siguiente curva y veamos lo que sucede al ejercicio. Vean, esa es la curva del ejercicio. Nuevamente nos vamos con un coeficiente de difusión bajo, que esté en café. Y vean que todo el tiempo que va a tardar el eritrocito al pasar el capilar, vean, ya no va a lograr el equilibrio. Va a quedar, por ejemplo, aquí en 80. Ya no se carga completamente de oxígeno porque aquí estoy, además de que tardo de acá a acá nuevamente, estoy tardando, pues ya los eritrocitos van más rápido. Y si van más rápido, pues menos tiempo te va a dar, ¿no? Entonces piensen que es análogo a, nuevamente va a pasar por ti una persona a tu casa y de aquí se va a venir una fiesta, ¿no? El caso normal sería, ¿sabes qué? Paso por ti en 15 minutos, ¿no? Y tú te tardaste 16, pero dices, pues te espero tantito, ¿no? Pues un minuto tampoco es como que luego se vaya, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú te tardaste media hora? Pues no te iba a esperar, ¿no? Y se fue, en este caso el eritrocito se fue y ya no le dio tiempo de intercambiar. Lo mismo sucede acá. ¿Y cuándo es más evidente entonces esta insuficiencia respiratoria por procesos eh, del intercambio gaseoso en la parte de difusión? Cuando se realiza ejercicio, ¿no? Y la otra situación, aquí ya estamos viendo la parte del coeficiente, ¿no? Pero nuevamente, ley de Fick, ¿qué nos dice? La ley de Fick considera una diferencia de presión, ¿sí? La presión alveolar y la presión arterial, o la presión capilar, perdón. Ese es el gradiente. Y la segunda cosa es el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Y la permeabilidad depende del área, del grosor y de las propiedades, por así decirlo, del gas, ¿no? Y del gas nos interesa su solubilidad y perdón, su tamaño. Ahí está. Entonces, si ya vimos que se modifica la permeabilidad por esto, fibrosis, edema, etcétera, ¿qué pasará ahora cuando tenemos un cambio en el gradiente? Bueno, pues vámonos a otra situación. Cuando nosotros estamos en una gran altura, ya dijimos, se va a modificar la presión alveolar porque tenemos menor cantidad de oxígeno disponible. En este caso, si tienes una patología de difusión, pues no está tan recomendado que estés en una ciudad de gran altitud porque pues va a ser más evidente la insuficiencia respiratoria. Vean acá, por ejemplo. Esto es como que lo normal en la gran altura. Vean cómo se empieza a comprometer. Ya ni siquiera llegas al 100 porque tienes menor disponibilidad de oxígeno. Pero además, si de la nada sabes que tienes fibrosis y todavía estás en la montaña y por alguna razón te pones a hacer ejercicio, pues aún más se compromete, ¿no? Imagínense que incluso las personas normales, ¿no? Los aquellos que se dedican a estar escalando grandes montañas y demás, supongamos que tienen una condición física adecuada, no tienen alteraciones pulmonares para la difusión y el simple hecho de escalar ya disminuye la disponibilidad de oxígeno, ¿no? Pero además, ¿qué sucede? Están realizando un esfuerzo, están acelerando sus eritrocitos en el flujo sanguíneo. Entonces, ya tenemos otra razón porque puede disminuir el oxígeno en sangre, ¿no? Por eso es que llevan, ya saben, sus tanques luego, sus dispositivos para inhalar mayor cantidad de oxígeno. Si esa persona ya de por sí siente que le falta el oxígeno, ahora imagínense a alguien que tenga patología de la membrana alveolo capilar, pues mayor compromiso va a tener, ¿no? Entonces, pues esas personas hay que mandarlas a nivel del mar para que tengan mayor disponibilidad de oxígeno y pues hay que tener cuidado con la actividad física, ¿no? Hay que ponerlos a hacer actividad física que no sea bueno, que no implique tanto compromiso, uno, aeróbico, y dos, que pues no sea de alto impacto como para que acelere tanto, ¿no? El corazón. Muy bien, entonces sí queda claro esta parte de las variaciones con el ejercicio y la altura. Sí, todo bien, Fer. Muy bien, entonces vámonos con qué es lo que sucede con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que se produce cuando hay una combustión incompleta, ¿ok? Yo creo que ustedes ya han escuchado de qué es lo que sucede cuando personas en las montañas se durmieron con su fogón porque pues hace frío, ¿verdad? Y amanecen todas tiesas, ¿no? Pues, ¿por qué? Bueno, pues por el monóxido de carbono que
se está dando la combustión incompleta por los cambios bruscos de temperatura, muy bajas temperaturas, combustión incompleta, lo inhalan. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que el monóxido de carbono se une irreversiblemente a la hemoglobina, desplaza el oxígeno, pues ya por más que quieras, si la hemoglobina ya está unida a monóxido de carbono, pues si tú le metes más oxígeno, pues realmente no vas a poder compensarlo, ¿no? Y pues si no hay oxígeno, pues prácticamente pues, no hay metabolismo energético, no hay vida, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de este monóxido de carbono? Que su transporte está limitado a, ojo, está limitado a la difusión. Aquí sí, este sí depende completamente de la membrana de difusión en comparación con el oxígeno que dijimos que este realmente, aunque esté comprometida a la difusión, no interfiere al 100% con su intercambio porque está más limitado a qué? A la perfusión. El oxígeno está limitado a la perfusión porque ya vimos que depende más de cómo es el flujo sanguíneo, qué tanto tiempo y demás. Pero el monóxido de carbono, este sí o sí está delimitado por la difusión, ¿no? ¿Cómo se puede explicar más o menos esto? Bueno, pues existe en la clínica, cuando se sospecha de un problema de intercambio gaseoso, la mayoría de veces, casi siempre se solicitan a personas con patologías reumatoideas que comprometen al pulmón, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, ¿cómo se llama? Esclerosis sistémica, etcétera, etcétera. Amiloidosis, sarcoidosis, todas esas, donde va a haber un depósito de fibrosis. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues se solicita este estudio para valorar más o menos cómo puede estar comprometida su capacidad pulmonar. Y ese estudio se utiliza el método de dilución con monóxido de carbono o método de inhalación única con monóxido de carbono. ¿Cuál es el principio? Que este está delimitado por la difusión. ¿Por qué? Bueno, porque incluso cuando nosotros estemos acá generando cambios en el flujo sanguíneo, como este se une irreversiblemente, piensen que para la siguiente vuelta que va a dar acá el monóxido de carbono, pues ya no se va a estar intercambiando. ¿Por qué? Porque pues ya está unido irreversiblemente con la hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿de qué depende su primer paso de la membrana como este? Realmente de la circulación no, porque pues vemos que en la segunda vuelta pues ya ni siquiera se va a poder intercambiar. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que no está limitado por la perfusión y sí por la difusión. Bien, nada más entonces recuerden que el monóxido de carbono nuevamente está limitado a la difusión y que esto en la clínica se utiliza como un método de diagnóstico que es la respiración única con monóxido de carbono o método de dilución de monóxido de carbono. Cuando se solicita, cuando sospechamos de una patología que comprometa el intercambio gaseoso, todas las patologías, no, aquellas que son un poco más de carácter crónico y aún más en específico aquellas que pueden estar asociadas a procesos reumatológicos, ¿no? Autoinmunes, donde hay una gran probabilidad de que se desarrolle fibrosis. Bien, y por último, vamos a ver que todo eso que hemos comentado, la ventilación, la perfusión, solamente lo hemos visto en una unidad de un alveolo solito y ya. Pero ¿cuántos alvéolos no existen dentro de nuestros pulmones? Son demasiados. Pero además, todos esos alvéolos dentro de nuestros pulmones no se comportan igual. Vamos a ver por qué. Primero, las regiones pulmonares las podemos dividir en tres. El ápex, la región media y la base del pulmón. Esas tres regiones nuevamente no comparten la misma ventilación y la misma perfusión por efecto de la gravedad. Por efecto de la gravedad ya más o menos se han de imaginar que la sangre, por ejemplo, la parte de la perfusión va a ser mayor a nivel de las bases, ¿no? Porque la gravedad jala la sangre hacia las bases. Y va a ser menor en los ápex porque pues no va a haber tanto flujo, ¿no? Porque pues, la gravedad lo jala hacia abajo. ¿Y qué sucede con la ventilación? Con la ventilación, pues más o menos sería lo contrario, ¿no? Se ventilarían mejor la parte de los ápex que la parte de las bases por la tendencia que tienen los gases, ¿no? Los gases tienden a flotar, por así decirlo, ¿no? Ascienden. Bueno, pues eso es lo que sucede exactamente con las distintas distribuciones. Y para eso tenemos a las famosas zonas de West. Entonces, vean, las zonas de West, pues bueno, son estas variaciones que tenemos de los alvéolos, pero transpolados ya a una región más macro, es decir,
a una región específica del pulmón. Aquí ya no vamos a ver las situaciones desde el punto de vista de un alveolo solito, no. Ya lo vamos a ver como un pulmón completo, ¿no? Entonces tenemos la zona 1, que es la parte del ápex prácticamente. Vean acá, por ejemplo, cómo los alvéolos pues, van a estar más ventilados, más distendidos. Y vean cómo en la zona 3, que es la parte de las bases, pues voy a tener más alvéolos, ¿sí? Mayor cantidad de alvéolos, porque pues la masa también así lo explica, pues tengo mayor cantidad de masa a nivel de las bases. Pues voy a tener muchos alvéolos, pero poco ventilados, es decir, pues, alveolitos, ¿no? Ahí está. Y esto también se debe gracias a la diferencia de presión intrapleural, que nuevamente depende del cambio de la gravedad, ¿no? Acuérdense que la presión intrapleural depende del drenaje del líquido, donde va a ser mayor ese drenaje o donde va a haber mayor líquido a nivel de las bases, ¿no? Por gravedad. Entonces, pues tenemos variaciones en la presión intrapleural que genera esto, ¿no? Si la presión intrapleural es más negativa a nivel del ápex, pues distiende un poco más al alveolo. Y veamos qué sucede con la perfusión. Bueno, las zonas de West nos dice que la perfusión es mayor a nivel de las bases por efecto de la gravedad, hace que la sangre pues caiga más a las bases en comparación con la zona 1 que es del ápex, ¿no? Y vean entonces que estas variaciones pues no nos van a dar una relación 1 a 1 en un alveolo solito que tanto se ventile y que tanto se perfunde. Recuerden que el intercambio gaseoso depende de la ventilación alveolar, depende de la perfusión y depende de la difusión. La difusión, esta sí va a ser constante en todos lados. De esa no hay tanto problema. Pero, ¿qué sucede con la ventilación y la perfusión? Ya vimos que hay variaciones en cada región. Por lo tanto, al tener estas variaciones, vamos a estudiar las famosas relaciones ventilación-perfusión, que son un poco más importantes que todo lo que hemos visto previamente. O bueno, no es que sea más importante, sino es lo que ya nos interesa más. ¿Cómo lo traslado a un pulmón pues ya completo, ¿no? Entonces veamos más o menos cómo está la distribución. Veamos que tenemos una cierta presión alveolar constante, esta va a ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voy a tener una presión en el extremo arterial por el bombeo del ventrículo derecho y voy a tener una presión venosa pues por la parte del retorno, ¿no? Acuérdense que todo esto depende pues de los cambios de presión ejercidos por la gravedad. Veamos más o menos cómo está primero esta gráfica. Tenemos, vean, de la base al ápex, qué tanta distancia hay y vemos más o menos cómo va siendo el flujo sanguíneo. Vean que el flujo sanguíneo va incrementando más en las bases y va disminuyendo, ¿no? Lo vemos acá en esta imagen ahora y vemos que efectivamente, ¿no? El flujo va siendo mayor en esa parte. Pero el flujo sanguíneo a su vez depende del extremo arterial y del extremo venoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que los alvéolos, al llenarse de aire y al tener las paredes tan delgadas de los capilares, estos pues pueden sufrir cambios por qué tanto hay dentro del alvéolo. Entonces, vamos a poner tres parámetros. La presión arterial, la presión alveolar y la presión venosa. Y en estas tres regiones de West vamos a ver cuál es la presión predominante, por así decirlo. Vamos con la zona de West número 1. Nos dice que la presión alveolar, vean, esta que está pues prácticamente por una mayor ventilación, va a ser mayor al resto de presiones. Pero de las presiones a nivel vascular, ¿cuál va a ser mayor? Pues la presión arterial, que justamente está haciendo por el bombeo, ¿no? Si aquí hay mayor bombeo, pues la presión pues sí está alta, pero no tanto para vencer a ese alvéolo que está insuflado, y si no lo vence, pues ¿cómo va a estar la presión después? Pues muy baja, porque ni siquiera está pasando tanto flujo, ¿no? Entonces, la zona 1 es mayor presión alveolar, que vence a la presión arterial, y esta vence a la presión venosa. Este es el patrón de la zona 1. Patrón de la zona 2. ¿Qué es lo que tenemos? Una mayor presión arterial. ¿Por qué una mayor presión arterial? Porque vean, esta sí está venciendo a la de los alvéolos y entonces está pasando sangre. Sí la está venciendo. Entonces, mayor presión arterial vence la presión alveolar, pero la presión alveolar sí vence a la presión venosa. ¿Ok? Esa es la zona 2, el patrón de zona 2. Y el patrón de zona 3 es donde tanto la presión arterial como la presión venosa van a ser mayores a la presión alveolar. ¿Y todo eso de qué depende? Acuérdense, no lo olviden, de cómo está la distribución de la ventilación. Vean.
Acá, entre más en la base estoy, los alvéolos van a estar menor ventilados, aunque sean muchos. Y como la perfusión, pues la perfusión va a ser mayor. Entonces, estos alvéolos, pues, los estoy, por así decirlo, los estoy venciendo con la presión hidrostática que ejerce el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, estos son los 3 patrones de presiones que existen dentro de mis 3 regiones de West, ¿vale? Entonces ya tenemos ventilación, perfusión y presiones involucradas, patrones de presiones. Bien, vamos a ver cómo queda nuestra relación. Flujo sanguíneo, el más alto, el más bajo. Ventilación alveolar, la más baja, la más alta. Y ese es el que nos interesa, la relación BQ. ¿Qué tanto le corresponde esa ventilación a esa perfusión concreta, ¿no? La mayor ventilación perfusión se encuentra ¿en dónde? A nivel de el vértice, ¿ok? Y ojo, vamos a ver por qué. La ventilación está en la división arriba, ¿ok? Y la perfusión está abajo. Si yo tengo una mayor ventilación acá arriba, pues obviamente cuando divida la perfusión me va a dar un número positivo. En este caso, el más alto que es de 3, ¿ok? Y veamos cómo es la ventilación perfusión a nivel de la base. Es el más bajo. Nos da de 0.6 y tiene sentido, ¿no? Si ahora la perfusión es un número más grande, cuando divida la ventilación, me va a dar decimales, ¿no? Porque bueno, no le está correspondiendo tanto. Esto entonces es en la región 1 y en la región 3. En la zona 2 se toma como un promedio, ¿no? Lo podemos sacar. Y entonces vean, ¿qué repercusiones de estas van a tener en mis principales gases? Vean que, pues si acá está mayor la ventilación respecto a la perfusión, se va a lograr una mayor presión de oxígeno al intercambio. En comparación con la región 3, que es la parte basal, ¿no? Que es de 89 o 90 que se está logrando. Vean que hay diferencias por las regiones incluso. Lo mismo sucede con el dióxido de carbono, ¿no? Vean cómo se invierte. Entonces, para no estar pues ya manejando por regiones y aprenderme más y más valores, pues vamos a sacar un promedio de esto. Vamos a sacar un promedio de la relación BQ para todo el pulmón, que es de 0.8. La relación BQ total para el pulmón es de 0.8. Entonces vean que predomina un poco más. Predomina un poco más la perfusión sobre la ventilación. Esto en condiciones normales. ¿Ok? Eso es lo normal. Vamos a ver ahorita, vamos a ver las diferencias. Vean, en esta gráfica me gusta mucho porque podemos transpolar justamente lo que estamos viendo. Vean, acá nos pone la relación y nos pone más o menos la altura a la cual nos vamos a encontrar. ¿Ok? Nos pone, por ejemplo, el número de costillas para ver si estamos más hacia el ápex o hacia la base, ¿no? Vean que en la base la relación BQ efectivamente es menor, ¿no? Y entre más nos vamos al vértice o al ápex, la relación BQ es mayor, lo que justamente vimos en la tablita. Vámonos con esta siguiente gráfica donde nos pone la relación BQ. Acá está, esta es la relación BQ con los cambios en el oxígeno y el dióxido de carbono que vamos a ver. Vean que una relación BQ normal, que vamos a considerar esta, nos da 100 de oxígeno, 40 de dióxido de carbono. Eso es lo normal. Y veamos qué sucede cuando nos vamos a los extremos. Cuando predomina, por ejemplo, la ventilación sobre la perfusión, ¿no? Por ejemplo, podemos lograr de oxígeno una mayor concentración, pero una mayor presión y una menor presión de dióxido de carbono, porque estamos ventilando más. ¿Y qué sucede cuando la relación BQ empieza a, por así decirlo, disminuir o lo empezamos a cambiar? Vean que la presión de oxígeno disminuye, pero incrementa la de dióxido de carbono. Entonces, no hay que olvidar más o menos esta relación. ¿Ok? Y para eso, pues ya vamos a ver cómo se podría aplicar en la clínica. Ya vimos que no todo el pulmón tiene los mismos procesos, porque hay variaciones gracias al cambio de la gravedad. Bueno, pues si a mí como médico me interesa todo el pulmón y no me interesa estar viendo ahí alveolo por alveolo pues, individual, pues hay que tomarlo en cuenta desde la ventilación perfusión global, ¿ok? Donde vamos a tomar como promedio, ya dijimos, en estado normal, un 0.8. Ahí está. Pues vamos a ver las alteraciones que podemos tener del BQ. Son 4 principales.
podemos tener una relación BQ elevada donde hay mayor ventilación que perfusión. Podemos tener una relación BQ baja donde hay mayor perfusión que ventilación. Vean, el esquemita pues se entiende, ¿eh? Pero podemos tener los extremos y los extremos es un cortocircuito patológico. ¿Qué ocurre en un cortocircuito patológico? Dijimos que si hay perfusión, pero no hay ventilación, el alvéolo no está. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues una relación BQ de cero, porque si no hay ventilación, ventilación es igual a cero, y la perfusión, cualquier perfusión que sea, ¿qué nos va a dar? Bueno, pues ustedes saben, de acuerdo a matemáticas, que cualquier número que trate de dividir a cero nos va a dar cero. ¿Ok? Entonces, en un cortocircuito patológico, esencial, la relación BQ es de cero. ¿Vale? ¿Qué sucede con el espacio muerto no perfundido en un extremo esencial? Bueno, pues si acá la condición es que si hay alvéolos, si hay ventilación, pero no hay perfusión, ¿cómo nos va a quedar? Ventilación, si hay, pongan ustedes cualquier número, pero la perfusión en este caso es cero. Y ustedes saben que cuando dividen cualquier número por cero, ¿qué les va a dar? En la calculadora les va a aparecer, ¿no? Syntax error. Y la verdad es que tiende al infinito, si fuera una relación, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos 4 estados patológicos. Los extremos, pues son estos, ¿no? El cortocircuito cuando la relación BQ es igual a cero, es decir, la perfusión, perdón, la ventilación al ser cero, cuando yo la quiera dividir siempre me va a dar cero. El otro extremo sería el espacio muerto no perfundido, donde sí hay ventilación, pero no hay perfusión. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si la perfusión es cero, cuando yo divido cualquier número por cero, me va a dar infinito. Y los más comunes son estas dos, donde tengo pues más o menos cambios, pero sin llegar a ser cero, ¿ok? Entonces, un BQ elevado es cuando hay más ventilación que perfusión y un BQ bajo es cuando hay mayor perfusión respecto a la ventilación. Uh-huh. Y entonces, para ver si quedó más o menos claro, esta parte de los extremos, veamos los efectos BQ, los dos extremos. Unos donde no haya ventilación, vean, ¿sí? El ejemplo donde se comieron un durazno y el hueso se les quedó en la tráquea y pues ya, por más que quieras, le pegó a todo el árbol pulmonar, ¿no? No, ya no hay para dónde ir. ¿Qué sucede acá? La relación BQ va a ser de cero, ¿no? Porque lo que dijimos, no hay ventilación. Tenemos el efecto de cortocircuito patológico. ¿Qué cambios vamos a tener en la presión de oxígeno? Pues vamos a tener cambios muy drásticos. El oxígeno, pues ya no va a estar entrando, pues va a tener el equilibrio con lo que hay en el nivel arterial de 40. ¿Y qué sucede con el dióxido de carbono? Pues lo mismo, ya no se va a poder eliminar y entonces empieza a incrementarse, ¿no? 46 con lo que se logra el equilibrio. Vamos a ver qué es lo que pasa con el efecto de espacio muerto patológico. En este caso, una tromboembolia pulmonar masiva, donde un trombo, piensen que ese trombo ahora se quedó luego saliendo en la arteria pulmonar. Saliendo del ventrículo derecho se queda en la arteria pulmonar. Prácticamente comprometes a todo lo que está después, toda la circulación pulmonar. No va a haber perfusión para nada. Si no hay perfusión para nada, pero si hay ventilación, ya dijimos, nuestra relación BQ tiende al infinito. Porque pues no podemos dividir nada entre cero, ¿no? Entonces, ¿cómo quedarían nuestros gases? Pues realmente la presión de oxígeno alveolar, pues sí puede estar incrementada porque pues sí está entrando el oxígeno, ¿verdad? Pero realmente no podemos saber nada de cómo van a estar los gases a nivel arterial porque pues si no está fluyendo la sangre, pues ni siquiera va a estar regresando, ¿no? Entonces, vean que en ambos casos pues son situaciones realmente graves y en ambos casos, no van a responder el oxígeno, ya sea por compromiso de una u otra cosa, ¿no? Si acaso el que todavía puede responder un poquito al oxígeno es la parte del espacio muerto, ¿ok? Porque podemos todavía pasarle en el caso de que no sea tan grave, pero el cortocircuito ya vimos que este no responde al oxígeno. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Sí queda claro esto de la relación BQ y las alteraciones? Sí, Fer. Muy bien, entonces, voy a nada más. Piensen que el efecto de espacio muerto es lo contrario a cortocircuito y más o menos acá nos ponen. Derivación también se les llama el cortocircuito o el shunt. Vean que puede ser anatómico,
alveolar o patológico y patológico, y este nos da el fisiológico, ¿no? Fisiológico, fisiológico. En ambos casos es lo mismo. Nada más que el compromiso está en un lado. El espacio muerto es que no hay perfusión y el cortocircuito es que no hay ventilación. Y así, nada más están como que las relaciones, ¿no? Acá nos explica más o menos un poquito. Bien, entonces pues ya nada más como a manera de integración, vamos a ver cuál sería la compensación local del pulmón ante esas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un cortocircuito, el cortocircuito, ¿qué es? Ya dijimos, no hay ventilación, ¿ok? Si no hay ventilación, por ejemplo, en este caso, no hay ventilación en el pulmón izquierdo, vean que no hay ventilación, todos estos alvéolos van a decir, ¿sabes qué? No hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, van a decir que vasoconstricción hipóxica, ¿no? Entonces, hay vasoconstricción, paz, y el flujo, ¿a dónde se lo manda? Pues al pulmón derecho que sí está funcionando bien, ¿no? Es nada más como para aplicar. Acá está, bueno, más o menos lo que les comentaba, ¿no? Y ese es el otro. Cuando tenemos problemas con la perfusión, ¿ok? Cuando tenemos problemas con la perfusión, vean que aquí, por ejemplo, no pasa al pulmón derecho la sangre. El mecanismo de compensación sería, pues, ¿sabes qué? Pues ya no me mandes sangre para acá, redistribúyela a donde, pues sí se esté dando el intercambio, ¿no? Entonces es como que lo importante de los mecanismos de... Entonces, a manera de resumen, les dejo como que ese esquema, ya más o menos lo tenía por ahí. El intercambio gaseoso, ¿de qué depende? Ya habíamos dicho, de la ventilación alveolar primero. Ventilación alveolar, ¿a qué es igual? Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es una unidad de tiempo y al volumen alveolar. El volumen alveolar, acuérdense que es la resta del volumen corriente, que es todo lo que entra al cuerpo, menos el espacio muerto fisiológico, que de todo lo que entra es lo que nos intercambia, ¿vale? El espacio muerto fisiológico depende del espacio muerto anatómico y del espacio muerto no perfundido, ¿no? Que esto es patológico y este pues puede incrementar si es que intubamos. Ahí está. Bien, el volumen corriente depende de la mecánica de la ventilación, es decir, de la profundidad de la respiración, ¿no? Y la frecuencia respiratoria, ¿quién la controla? Nuestro centro generador de patrones o nuestro marcapasos respiratorio, que es el complejo Pre-Botzinger, ¿vale? Donde encontramos esa parte del complejo Pre-Botzinger y todo lo que controla la mecánica de la ventilación en el centro respiratorio, en el sistema nervioso central, ¿no? A nivel del bulbo. Todo eso está controlado, si se dan cuenta. La parte de la ventilación está controlada por el sistema nervioso. La difusión, ¿quién nos habla de la difusión? La ley de Fick. Y depende de una fuerza impulsora neta, o una, en este caso, presión impulsora neta. Es decir, un gradiente, ¿verdad? Un gradiente que está a nivel alveolar y a nivel venoso, ¿no? Y así es como se va a dar el gradiente. Pero también depende de la permeabilidad, ¿ok? Y la permeabilidad depende de la molécula, que es decir, el tamaño. ¿Quién nos hablaba del tamaño? La ley de Graham. Y la solubilidad. ¿Quién nos hablaba de la solubilidad? La ley de Henry. Con estos realmente no hay tanto problema porque pues es una constante que siempre hablemos de oxígeno y dióxido de carbono. Pero cuando sí nos interesa la parte de la membrana, ¿no? Su superficie, acuérdense, mayor superficie, mayor intercambio. Atelectasias disminuyen la superficie, disminuyen el intercambio. Y el grosor de la membrana. Sí, mayor grosor, menor tiempo para que se pueda dar la difusión. ¿Vale? Entonces, esto es en cuanto a la difusión. Y en cuanto a la perfusión, ¿a qué es igual? Bueno, nos interesa saber cómo está el gasto cardíaco para la circulación pulmonar, cómo está la presión arterial pulmonar, cómo están sus resistencias vasculares ahí a nivel pulmonar, pero también nos interesan los cortocircuitos, que es nuevamente la región de perfusión que no participa en el intercambio porque no hay ventilación. Y a los cortocircuitos, pues ya saben que los podemos desarrollar, ¿no? En cortocircuitos, el fisiológico se divide en cortocircuito anatómico, y cortocircuito patológico. Cortocircuitos anatómicos, ya saben, las venas de Tevesio y las arterias bronquiales. Bien, y vean cómo podemos ir desarrollando aún más, aún más, aún más, aún más este mapa. Por lo tanto, patologías que le peguen, eso es el intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso, todo lo que compromete el intercambio gaseoso nos va a dar algo llamado insuficiencia respiratoria, y la insuficiencia respiratoria puede ser de tipo 1 o de tipo 2. La tipo 1 es cuando es hipoxémica, es decir, está bajo el oxígeno,
Y la tipo 2 es la hipoxémica más hipercapnia. Es decir, además de que esté bajo el oxígeno, vamos a tener elevado el CO2 en sangre. Y eso se puede medir en la gasometría y es importante, ¿no? Vean qué nos puede dar insuficiencia respiratoria. Uno, problemas en la perfusión, que insuficiencia cardíaca, porque disminuye la cantidad de sangre que le voy a mandar. Problemas con los cortocircuitos, igual, ¿verdad? Problemas en la difusión. Pues que yo tenga problemas en la barrera de intercambio, ¿no? O en la superficie de intercambio. Tenga atelectasia porque hubo un colapso pulmonar. O, no sé, tuve un cáncer y me tuvieron que extirpar un pulmón. Pues bueno, ya tengo menor superficie, ¿no? Y el grosor, toda la parte de fibrosis, edema pulmonar, etcétera, etcétera, que estuvimos viendo. Y aparte aquí vean, para la difusión, la ley de Fick necesita un gradiente de presión y este gradiente de presión es a nivel alveolar y a nivel venoso, ¿no? A nivel venoso pues no hay ningún problema, depende del cuerpo, pero a nivel alveolar ¿de qué depende? De la altura, ¿verdad? De la altura porque nos va a dar el oxígeno disponible. Y hablábamos, ¿no? Si estamos a una mayor altura, menor disponibilidad de oxígeno, y si hay menor oxígeno, menor presión alveolar de oxígeno. Menor presión alveolar de oxígeno, el gradiente es menor, ¿ok? Y por último, problemas en la ventilación. ¿Ok? Problemas en la ventilación directamente por hipoventilación alveolar. ¿Qué nos puede dar hipoventilación? Cosas que le peguen a la frecuencia respiratoria. Una intoxicación con opioides, por ejemplo, le pega al marcapasos de la respiración. Con benzodiazepinas, con opioides, con barbitúricos, todo eso genera depresión respiratoria directamente. O, en su caso, algún daño estructural a nivel del sistema nervioso, pero ya un poco más que le pegue a la mecánica acá. Vean que aquí está implícito mecánica y ya habíamos desarrollado el mapa de llaves para mecánica de la ventilación. Todo lo que le pegue a propiedades estáticas, propiedades dinámicas, a la larga me puede dar insuficiencia respiratoria. Que el asma que no se controle, que el EPOC que no se controle. La fibrosis además de pegarle a las propiedades estáticas porque no se puede descender bien, vean que genera acumulación de depósitos, ¿verdad? Y esos depósitos también disminuyen eh, aumentan el grosor y disminuyen el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces vean que una fibrosis realmente le está pegando en ambos lados. Entonces también hay que considerar eso, ¿no? La parte, por ejemplo, de lo que comentábamos, ¿no? En recién nacido, donde fue prematuro, no tuvo suficiente tiempo para sintetizar el surfactante, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene mayor líquido en los pulmones, ¿ok? Porque no hay surfactante que ahí me ayuda a distenderlos, ¿no? Entonces, en parte le estoy pegando las propiedades estáticas en la ventilación, pero aparte le estoy pegando en la difusión, porque va a haber más líquido. Entonces, toda la fisiopatología muy compleja de insuficiencia respiratoria tiene su explicación aquí, en todo este mapa que ustedes están viendo. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí lo entendieron a toda la sesión? Bueno, todo intercambio. Muy importante para tanto la clínica como en el hospital. Pues, todo prácticamente depende de esto, ¿no? De las principales cosas de las que se mueren en urgencias o cuidados intensivos de hospitalización, pues son esto, ¿no? ¿Alguna duda? Muy bien, Fer, todo bien, gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana. Yo creo que mañana terminamos ya Respi, y digo para que pues ya quede claro, ¿no? Y no estemos a lo mejor cambiando a endocrino de repente y se pierdan a lo mejor las ideas. Entonces, mañana terminamos Respi con transporte y regulación, que realmente de transporte es muy poco, regulación. Vamos a justamente tratar de explicar esto que está acá. Esto, de todo el centro de la respiración, es lo que vamos a explicar mañana, para que ya vean cómo con esto tenemos completamente el control de toda la función respiratoria. Bien, entonces, pues si no hay dudas, mañana nos vemos con control de la respiración y ya mañana es miércoles, jueves, viernes y sábado vemos la parte de endocrino, ¿vale? Entonces, pues así quedamos. Nos vemos.